Hola, buenos días. Complacida de estar compartiendo tanto con compañeros venezolanos como invitados de Colombia y en especial darle las gracias a Ana y a la doctora Rosiris por haberme incluido en estas jornadas regionales del Zulia, en donde estamos haciendo homenaje a un gran hombre que fue Alonso Adrianza. Yo voy a hablarles de la colonoscopia en el niño. Y mi agenda va fundamentalmente a comentarle sobre los indicadores de la calidad de la colonoscopia y la revisión de la literatura. Y el objetivo que persigo es que conozcamos y apliquemos todos estos indicadores de calidad en la colonoscopia en nuestra práctica diaria. Ha habido una evolución tecnológica. Yo me inicié con los equipos de fibra, posteriormente vinieron los videos, luego se incorporó la tecnología a estos videos de magnificación y la cromoendoscopia digital. Se hizo luego la colonoscopia virtual. Recientemente se está aplicando la inteligencia artificial en estos estudios para aumentar la tasa de diagnóstico. Y este colonoscopio magnético flexible que ha sido creado en Tennessee por un grupo de gastroenterólogos e ingenieros y que utiliza los principios de la cirugía robótica. Y todo esto tiene que estar acompañado con la calidad de la colonoscopia. Su comité de endoscopia de NASPGHAN la ha definido como el examen en el que los pacientes reciben un procedimiento indicado, se reconocen o excluyen los diagnósticos correctos y relevantes y cualquier terapia proporcionada es apropiada y se han tomado todas las medidas que minimicen el riesgo. Los adultos han establecido muy bien estos indicadores y los han planteado en 4 renglones. Uno, la estructura que va desde el consentimiento informado hasta las condiciones de la sala de endoscopia. El procedimiento que comprende el preprocedimiento, que sería la indicación adecuada, y el procedimiento en el cual hacen una colonoscopia completa con su documentación gráfica. Y el postprocedimiento, que comprende la recuperación del paciente, el registro de los eventos adversos y la calidad de la colonoscopia y el tiempo de retirada, y el resultado, que sería el porcentaje de colonoscopias que diagnosticaron con adenomas o cáncer de intervalo, la satisfacción del paciente en los efectos adversos. Ahora, ¿qué pasa en pediatría? Que no existen medidas de calidad específicas. En el 2015, Tucker del hospital en Houston, Texas, evaluaron indicadores de calidad en adultos aplicándolos a pediatría y lo midieron a través de un sistema automatizado, computarizado, que lo llamaron PET-CORI, y lo englobaron en preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento, y evaluaron en los registros que hacían los médicos si había indicación de la colonoscopia, el riesgo anestésico, el tiempo del procedimiento, las tasas de intubación cecal e ileal y la preparación del colon. Ellos encontraron que en 14 centros durante aproximadamente más de 10 años, 21.807 colonoscopias, y la edad media de los pacientes fue 11,5 años, y encontraron que el 56% de los gastroenterólogos no incluyó la calidad de la preparación intestinal. El 15,6% no informó sobre la intubación cecal. El 12,7% no incluyó la clasificación de ASA, y la tasa global de intubación ileal fue del 69,4%. Revelando así que existen variaciones en los reportes y la necesidad de medidas de control específicas en pediatría.
Para el 2020, una colaboración internacional entre la sociedad americana y europea, se evaluaron 14 estándares con 30 indicadores a través del método de Delphi y el grado de acuerdo o no, y encontraron que la mayoría tenía una recomendación condicional con un bajo grado de evidencia. Sin embargo, el preprocedimiento debía constituir 3 parámetros que estaban: la indicación del estudio, el consentimiento informado y el riesgo anestésico. Y en el procedimiento, además de lo que concierne a la anestesia, el tiempo del estudio, si fue completo, la preparación intestinal, la fotodocumentación y el informe de terminología y escalas. Y en el postprocedimiento, el informe escrito con la información antes del alta y la comunicación de los resultados histológicos. En base a eso, voy a hacer entonces una revisión para comprender todos estos indicadores. La Sociedad Europea, tanto de gastroenterología como de endoscopia, ellos refieren que a pesar de que no hay unas publicaciones que respalden cómo seleccionar el equipo de endoscopia para hacer la colonoscopia, ellos dicen que el límite de 10 kilos es importante y que por debajo de este podemos utilizar los gastroscopios, bien sea finos o los estándar de niños y adultos, y si pesa más de 10 kilos, el colonoscopio pediátrico, incluso en los más grandes, el de adulto. Es importante recordar que los equipos de colonoscopia son mucho más grandes a medida de que si son de niños o de adultos o es terapéutico. Igualmente, el canal de trabajo es mucho más amplio y pueden asistir equipos de doble canal y la rigidez de estos equipos es variable. Existen a su vez 2 técnicas de inserción del tubo, una en la cual el endoscopista es el que manipula los controles y el tubo de inserción, o es necesario un asistente para el tubo de inserción. Con respecto a las indicaciones, estas mismas sociedades nos hablan que además de esas convencionales por sangrado, enfermedad inflamatoria o síndromes de poliposis, podemos hacer una ileocolonoscopia en los pacientes que tengan anemia, diarrea crónica o falla de crecimiento que sea inexplicable. Y quiero destacar que no está indicada en los trastornos gastrointestinales funcionales ni en el estreñimiento con calprotectina fecal normal. Revisando nuestras estadísticas, hace 15 años nuestras indicaciones fundamentalmente en colonoscopias eran por síndrome disentérico y hemorragia debida a pólipo, hiperplasia nodular, linfoide o parasitosis. Más recientemente se ha abierto esta gama de diagnóstico y que además de las poliposis y la hiperplasia nodular, tenemos varios tipos de colitis y otras patologías como el prolapso mucoso y la enfermedad inflamatoria intestinal. Recientemente se le ha dado importancia a una indicación apropiada y oportuna, y a esto se le ha llamado rendimiento diagnóstico. Y en este trabajo de Hostman evaluaron el rendimiento de 16 médicos y era tan bajo como del 22% y tan alto como 84%, dando una tasa global del 48%. Y este rendimiento diagnóstico era mayor cuando el niño presentaba un sangrado rectal y a su vez habían exámenes de laboratorio alterado y una calprotectina fecal anormal, siendo más baja el rendimiento cuando se hacía la endoscopia por diarrea o dolor abdominal. Y ellos establecieron que el rendimiento diagnóstico debía ser de más del 40%. La Sociedad Europea, la ESPAGAN, en su papel, en su trabajo sobre el entrenamiento en endoscopia, hizo una comparación de las diferentes sociedades, la americana, la británica y la australiana,
con respecto al requerimiento en pediatría de colonoscopia, oscilando entre 100 y 120 colonoscopias, con una tasa de intubación secal de más o menos o igual el 90%. Sin embargo, para ellos no especifican, pero encontré que en literaturas previas ellos establecían un límite mínimo de 50 colonoscopias. Sin embargo, no nos debemos angustiar porque en esta evaluación del 2016 se evaluaron 12 centros con 154 endoscopistas y más de 5.000 estudios, encontrándose que había un promedio de 31,5 colonoscopia por año por médico y que se pudiera necesitar entre 3 a 6 años de práctica para obtener esta competencia en colonoscopia pediátrica y que entre el 15 y el 20% de los médicos iba a requerir alguna asistencia. Más recientemente, Pascuarela en Cleveland, evaluando 391 colonoscopias, encontró que la tasa de intubación secal se acercó al 91% y la del hilio terminal el 91%, y que el tiempo medio de colonoscopia fue de 39 minutos cuando intubaban el hilio terminal satisfactoriamente, y este era más prolongado si no lograban la intubación. Y esto se debía a que podía haberse afectado el tiempo por la participación del estudiante o residente y que las fallas podían deberse a enfermedad grave, a problemas técnicos y preparación inadecuada, introduciendo así un nuevo indicador, que la tasa de intubación puede afectarse por la calidad de la preparación intestinal. Y al respecto, en NASPGHAN para el 2014 decía que no existía ningún régimen pediátrico estándar y se estimaba que 1/3 de las colonoscopias iban a tener una preparación subóptima, y estas preparaciones insuficientes podían conducir a una mala visualización del colon, a una pérdida de las lesiones, a un tiempo prolongado del estudio, a una falla terapéutica, un riesgo potencial de complicaciones y una carga financiera importante. Señalan que existen 4 opciones del régimen de limpieza, que puede ser con polietilenglicol, con o sin electrolitos o citrato de magnesio. Y la mayoría de los gastroenterólogos está en acuerdo de que se debe utilizar con mayor frecuencia un régimen de ciclo corto con volúmenes más bajos, y esto se ha asociado a menos efectos adversos, es decir, una preparación intestinal de un solo día de limpieza. Y la Sociedad Europea, con un grado de recomendación fuerte y evidencia alta, refiere que también se puede usar el polietilenglicol. Ellos lo utilizan asociado con ascorbato o con estimulantes del colon, y hacen la observación importante que no se recomienda el uso de fosfato de sodio por las incidencias de insuficiencia renal aguda. Existe a su vez diferentes escalas para evaluar esa preparación, que está muy bien implementada en adultos. Sin embargo, en niños todavía no se ha validado ninguna de estas escalas. Nosotros en el hospital hacemos la preparación intestinal con polietilenglicol con electrolito. Probablemente usemos algún enema en alguno de ellos, y estamos haciendo nuestra experiencia actual con la utilización de la escala de Boston, que es una de las más validadas y de fácil aplicación, y se evalúa cada segmento colónico explorado. Es importante la intubación secal, que como les muestro estos casos de poliposis vistos en el hospital, hemos encontrado poliposis múltiples y síndromes de poliposis. Por lo tanto, es importante hacer una evaluación completa del colon.
Asimismo, es importante que además de la intubación fecal, evaluemos el hilio terminal, como en estos dos casos que hemos tenido con una proctitis ulcerosa y una pancolitis ulcerosa, en donde la evaluación del hilio terminal nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn que tenga afectación colónica. Y esta intubación, como medidas prácticas, se facilitan con la localización de la válvula, que si el paciente está en posición supina, se encuentra en hora 9, o si está en decúbito lateral izquierdo, en hora 6 o 7. También existe el signo de arco y flecha, en donde el orificio apendicular, con su forma de media luna, si trazamos una flecha imaginaria, esta perpendicularmente nos orienta hacia dónde se encuentra la válvula. Y podemos canular o intubar el hilio pasando primariamente la pinza y deslizando el endoscopio a través de ella, como lo refiere la técnica tipo Seldinger. Esta intubación del hilio terminal es importante porque se ha visto que más del 10% de las colonoscopias a histologías normales pueden presentar anomalías en el hilio terminal. El 6% puede tener el hilio macroscópicamente alterado y un 4% se acompañaba de una histología anormal, por lo que ellos recomiendan que estas tasas de intubación ilial deben ser más del 90% de los casos. Y esto tiene mucho que ver con la técnica. Nosotros reportamos este trabajo en el 2014, en donde comparamos la colonoscopia de inmersión con agua con la insuflación, encontrándose que alcanzábamos más fácilmente el ciego y el tiempo del estudio era más corto y el paciente requería menos anestesia cuando utilizábamos agua. Y al respecto existe ahora la colonoscopia de intercambio de agua, que es una técnica más avanzada que de la inmersión y en donde se apaga el switch de aire, de insuflación de aire, y esto permite minimizar las asas, menos compresión abdominal y menos cambios de posición. Y este metaanálisis, que aunque es de adulto, comparó la inmersión de agua con intercambio de agua, aire y CO2, y en lo que respecta a nuestra práctica nos importa que mejora el nivel del dolor, aumenta la tasa de procedimientos sin sedación, y cuando se hacen los procedimientos difíciles pudiera emplearse con más facilidad, incluso en las colonoscopias previas que han sido incompletas. La fotodocumentación en el colon es importante y se ha establecido que requiere de 9 fotografías, que van desde el recto hasta en retroflexión, el sigmoide, colon ascendente, transverso y ascendente, cerca, antes o después de los ángulos esplénicos y hepáticos, la válvula ileocecal y el orificio apendicular. Nosotros a finales del 2019 modificamos nuestro consentimiento endoscópico agregando este ítem de la fotodocumentación, y podemos ver en este estudio que realizamos que incluso hasta la válvula ileocecal fue fotografiada. Sin embargo, que a pesar de que la cromoendoscopia y nosotros tenemos el sistema de iScan, no es un indicador, es una técnica que debemos familiarizarnos con ella, bien sea dependiendo del equipo endoscópico, porque nos permite caracterizar mejor la mucosa, las lesiones y los pólipos. Para finalizar, tenemos que en esta era de pandemia COVID, la colonoscopia se ha establecido como un riesgo intermedio, y NASPGHAN para el 2020 nos habla de las 3 P: proceder, pausar o posponer el equipo endoscópico según sea emergencia, urgencia o un procedimiento electivo. También considerando la clínica del paciente, sus contactos y el examen de COVID en sangre.
Y este grupo italiano ideó la reorganización de la sala de endoscopia, que me pareció bastante interesante. La línea amarilla continua nos delimita el radio de secreción que pueda tener el paciente o aerosoles de vía aérea superior cuando movilizamos al paciente, que lo establecen en 1,35 m, y el área despunteada donde debemos colocar todos los equipos para evitar los aerosoles emanados de la parte inferior. En conclusión, podemos decir que los indicadores de calidad en endoscopia pediátrica deben ser estandarizados y aplicados. El rendimiento diagnóstico está en relación con la competencia endoscópica y es importante para la seguridad del paciente. La preparación intestinal, la técnica en colonoscopia están asociadas con los resultados. La intubación secal debe alcanzarse en el 95% de los casos y la delirio terminal en más del 90%. Y debemos continuar aplicando la prevención de infección en pacientes y en el personal médico. Quiero compartir con ustedes mi despedida para Alonso, y hoy tengo la certeza de que el recuerdo de haber tenido una amistad valiosa e inolvidable. Y creo que su fortaleza no nos faltará. Y agradezco mucho a Dios la amistad que tuve con él. Muchas gracias.